Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión. Esta semana se celebra la Semana de la Inclusión Social, una semana organizada por el gobierno, específicamente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para tratar los temas de inclusión social, y es una ocasión propicia, digamos, para evaluar cómo se está marchando en el tema de la inclusión social, y por eso el programa de hoy está dedicado al tema de inclusión social y la infancia, para analizar cuál es la importancia precisamente de la atención y la inversión en la infancia, específicamente en la primera infancia, para las políticas de inclusión social. Y para eso, para tener, digamos, también una perspectiva no solamente nacional, sino también una perspectiva global, internacional del tema, hemos conversado esta semana con 4 especialistas internacionales que han venido precisamente para participar en los distintos foros y ponencias que se han venido desarrollando, que se vienen desarrollando todavía esta semana, con ocasión de esta Semana de la Inclusión Social organizada por el MIDIS. Para eso vamos a presentar en el programa de hoy las entrevistas que hemos realizado con Liliana Paredes. Ella es de Argentina, ella es coordinadora general del Programa Nacional Primeros Años de Argentina. También vamos a conversar con Andrea Torres, que es coordinadora nacional del Sistema de Protección Integral a la Infancia de Chile, Crece Contigo. También con Robert Myers de México, que es investigador de la Asociación Civil hacia una Cultura Democrática, ACUDE de México, y con Cándida Kirch de Brasil, que es supervisora del equipo de programa Primera Infancia Mejor de Brasil. Con ellos 4 hemos conversado para tratar precisamente este tema de la relación entre la inversión en la infancia, las políticas para la infancia y la inclusión social. Vamos entonces a iniciar el programa presentando la entrevista que hicimos esta semana con Liliana Paredes de Argentina. Como dijimos, ella es coordinadora general del Programa Nacional Primeros Años de Argentina, que este es un programa que está en Argentina, que está dirigido a niños de 0 a 4 años y que es implementado por diversos ministerios argentinos, como el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Desarrollo Social, que a través de este programa, digamos, ahí coordinan una serie de políticas dirigidas a los niños de 0 a 4 años. Entonces veamos la entrevista que realizamos con Liliana Paredes de Argentina sobre la relación entre inclusión social y primera infancia. Bien, nos encontramos con Liliana Paredes, quien es subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y coordinadora general del programa Primeros Años. Bienvenida a Perú, señora Liliana Paredes. Cuéntanos, ¿en qué consiste el programa nacional Primeros Años? Bueno, en primer lugar, buenos días, Fernando, y buenos días para todos los que nos estén viendo, oyendo. Un gusto estar aquí en Perú. Bueno, Primeros Años es una política de Estado que tiene que ver con la atención en el ámbito comunitario de la primera infancia. Es una política complementaria de desarrollo infantil a otras políticas de Estado que tienen que ver desde la inclusión y los derechos de los niños en el marco de las oportunidades de desarrollo de un país, acompañado con otras políticas de los demás ministerios, como es el área de salud, de educación, de derechos humanos, de vivienda, porque el desarrollo infantil es mucho más que la estimulación y la atención temprana, es también generar ámbitos de desarrollo acordes a una familia, poder darle accesibilidad a la educación, a la salud. Y Primeros Años tiene una mirada de construcción colectiva, pero no solamente de la responsabilidad del Estado, sino la relación del Estado con el ámbito de la comunidad, de la familia. Es una política que se articula con 5 ministerios nacionales, se aplica en el ámbito de todo el país y el objetivo es atender desde el momento de la gestación hasta los 4 años todo lo que hace al desarrollo de ese niño en el ámbito de la familia, como el eje fundamental de su desarrollo, en un ámbito comunitario, es decir, en donde vive, en el barrio, en la comunidad donde se desarrolla, donde participan la escuela, la iglesia, el club, la junta vecinal, los mismos vecinos y su familia. Ese desarrollo implica analizar el contexto en el que vive y buscar todas aquellas herramientas que hagan a superar sus dificultades, pero a estimular su inclusión en el marco de su familia y su familia dentro de la comunidad. ¿Por qué va en este periodo, desde el momento de la gestación hasta los 4 años? Porque en la Argentina la ley de educación es obligatoria desde los 4 años a la terminación del ciclo secundario. Es obligatoria y gratuita, por lo tanto, Primeros Años
acompaña junto a otras políticas de Estado como son los centros de desarrollo infantil, que eso sí son decisiones de políticas de Estado articuladas con los gobiernos provinciales o municipales o comunas, pero a ese espacio donde normalmente van al cuidado de los niños que tienen sus padres con actividades laborales o alguna necesidad de sus madres por algún tratamiento médico y deben dejar el cuidado de ese niño por un par de horas, o muchos ocupan ese espacio de los centros de desarrollo infantil o guarderías o jardines maternales, tienen distintos nombres en mi país, como para un espacio de integración, de socialización de ese niño. Pasado ese periodo, nosotros entendíamos que nos faltaba un camino de nexo entre la institucionalidad, el jardín maternal, con el ámbito de la comunidad. Y es por eso que nace Primeros Años, para continuar ese proceso de inclusión y de desarrollo de los niños fuera del espacio de la institucionalidad, ¿no?, donde están todas las expertices, tanto los docentes preparados, los cuidadores, los profesionales de la nutrición, de la salud, los asistentes sociales, todos aquellos que no solo generan habilidades y capacitación en esos niños, sino que hacen controles sanitarios, conocen el entorno de la familia, y nos quedaba una brecha, y era un gran desafío, porque si nosotros entendemos que los niños son parte esencial de una familia, partimos de un concepto. Siempre decimos que los niños son el futuro. Nosotros en la Argentina decimos que los niños son el hoy. Y para el hoy hay que prepararlos, porque entonces sí estamos marcando, estamos delineando una Argentina, y en este caso, en este encuentro, una Latinoamérica diferente, donde le damos el espacio a la niñez para un pleno desarrollo, que eso implica el desarrollo del país, porque estamos apostando a tener una generación con barreras ya vencidas, con más acceso, con más oportunidades. Y nosotros entendíamos que en la política de Estado, que no solo es una cuestión de acuerdos técnicos y financieros, sino que tiene que haber todo un respeto cultural, tiene que haber un trasvasamiento generacional, tiene que haber todo un desarrollo articulado de todos los actores que tiene el Estado. Nos faltaba este desarrollo, este vínculo con la comunidad, y por eso nace Primeros Años. Todos los estamentos del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, articulados con la realidad de la comunidad. Y para esto existen los técnicos que desarrollan el programa, pero hay una figura fundamental que nosotros llamamos el facilitador. ¿Qué es ser un facilitador? Es ser un hombre o mujer de ese barrio, de esa comunidad, que tiene un compromiso, que tiene una mirada y una dedicación a la primera infancia, y que es el nexo entre la familia y el acceso a las herramientas que da el Estado. Es la comunicación permanente entre la familia y los espacios de desarrollo, el jardín maternal, la escuela, el centro de salud, el área social. ¿Y por qué es necesario? Porque puede encontrarse en un espacio de convivencia, de charla con la familia y saber qué le pasa, cuáles son las dificultades, seguir haciendo las prácticas y lo que se ha desarrollado en los ámbitos educativos, en espacios comunitarios, generar encuentros con los vecinos, con quienes desarrollo este concepto de la mancomunidad, ¿no? de cómo me desarrollo en mi ámbito en el barrio, cómo me vinculo con la familia ampliada, que a veces son los vecinos, o mi propia familia, el tío, la abuela, el abuelo, los primos, los hermanos, y cómo genero allí un espacio de compartimiento, de seguir desarrollando el juego, la lectura, una buena educación alimentaria, los valores que vienen desde nuestra propia familia, el valor de mi comunidad, los valores culturales que en nuestros países tienen mucha influencia. Eso es Primeros Años. ¿Cuál es la importancia que debe tener la relación entre el desarrollo de la primera infancia y la inclusión social? Bien, es fundamental porque la inclusión social no la tenemos que pensar, la inclusión de los pobres. Esto quiero dejar muy claro, porque normalmente
Se piensa que los gobiernos plantean políticas de este tenor como desarrollo de jardines maternales o los procesos de salud y educación para los pobres, que siempre pensamos en los pobres. No es así, la inclusión es la inclusión, en este caso vamos a hacer un ejemplo, mía contigo. Esto es incluirnos, estar juntos, el poder acceder ambos a las mismas oportunidades. Y esto no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver una decisión de calidad de vida. Y la inclusión en la primera infancia tiene que ver con esto, de a ese futuro que pensamos que es el hoy, cómo le damos el acceso a todas las oportunidades. Y para nosotros, y lo que pude notar ayer en las exposiciones y en la charla posterior por la tarde con los equipos del MIDIS, es que es prioridad la inclusión pensándola como una oportunidad de desarrollo. Y la primera infancia en este tiempo, en estos tiempos latinoamericanos, tiene que ver con haber despertado en que no tenemos que llegar tarde, sino tenemos que llegar en tiempo oportuno. Y el tiempo oportuno es pensar del momento que se gesta la vida. Y eso ha sido un cambio de concepción y de acción. Cuando logramos eso, sin duda que los seres humanos fuimos concebidos en el marco de un vínculo de amor, que es la familia. Y entonces por eso es que la inclusión debe trabajarse de la primera infancia para generar un desarrollo completo en una familia. Y en aquellos casos donde no hemos llegado en tiempo, no perder la oportunidad de volver a trabajar con esas familias que no tuvimos ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Debemos recuperar a todos en la inclusión. Y vuelvo a decir, la inclusión es un derecho, como la vida es un derecho, y en mi país los derechos humanos son prioridad en nuestro Estado, y las políticas públicas, las políticas sociales son derechos humanos. Primeros años, ¿cuánto ha ayudado a los niños, por ejemplo, en la lucha contra la desnutrición crónica? Bueno, nosotros de la mano del área de salud hemos hecho grandes avances, por eso primeros años ha hecho una fuerte concientización de algo que recién pasando por estos espacios que están compartiendo el MIDIS, y conversaba con una licenciada en enfermería, me sentí muy identificada, ¿no?, de cuán temprano, primeros años, ha entendido el control de la salud para evitar la mortalidad materna y la mortalidad infantil, de llegar en tiempos apropiados a la atención en un embarazo complejo o en un niño que ha nacido con un bajo peso o con alguna discapacidad. El poder trabajar en la familia para garantizar ese conocimiento, esa herramienta que el Estado ha dado para evitar estas complicaciones, ha sido muy importante. Primeros años ha trabajado fuertemente de la mano de dos programas argentinos que se llaman Más Vida, el Sumar y el Plan Materno Infantil, que ha sido la concientización para evitar y lograr los objetivos del milenio, que es bajar la mortalidad materno-infantil y la desnutrición. Hemos tenido un descenso importante por esta articulación de las políticas públicas con el desarrollo de la comunidad. ¿Por qué es importante la inversión en la primera infancia? Me gustó el concepto. La verdad que me alegro escuchar de un periodista que hablemos de inversión, porque normalmente se ha interpretado que las políticas sociales y todo lo que hace el desarrollo infantil era un gasto, y han cambiado este concepto. La inversión social y la inversión en la primera infancia tiene que ver con estas oportunidades, ¿no? Marcar el cambio por el que estamos transitando para pensar que todo lo que estamos invirtiendo está generando más inclusión y el desarrollo de una generación con nuevas oportunidades. La inversión tiene que ver no solo en recurso financiero, ¿no? No pensemos que la inversión solamente es una ecuación económica. La inversión también es en la calidad de recurso humano. La inversión que nos damos en este intercambio
de conocimientos y de experiencias se vuelca después, se ve plasmado en el desarrollo de oportunidades en este caso de la primera infancia. Y es fundamental para que un país tenga un crecimiento y que podamos desarrollarnos a pleno con todos los valores y las oportunidades que tenemos. ¿Cree que en la región se prioriza la inversión en la primera infancia? Sin duda, si no, no estaríamos en encuentros como este. Tenemos muchas cosas en común, estamos analizando también nuestros errores y las grandes experiencias vividas, los logros alcanzados, sobre todo cuando pensamos que estamos en un gobierno, en este caso como Perú y en el caso de mi país Argentina, que piensa en los resultados de crecimiento del país, en un país con la inclusión para todos, y en el incluir a todos es importante el acento en la primera infancia. Esto se ha despertado en América Latina, esta es la patria grande que hemos soñado, la estamos desarrollando, nos sentimos parte, somos parte, vos también desde este medio sos parte, porque la comunicación es una herramienta fundamental para la oportunidad del desarrollo y de la inclusión. Estamos llegando a otros sectores, a otras personas que no han podido estar aquí, pero están a través de estos medios. Y le estamos dando la oportunidad de pensar en herramientas, hacer uso de esas herramientas y el usar en el buen sentido, porque es la herramienta que nos va a poder dar la oportunidad de crecer, de tener resultados, de sentirnos parte, de estar incluidos en el proceso tan grande que tiene Latinoamérica. Como desafío es hacer una Latinoamérica unida, en crecimiento, para que el mundo se mire al revés, que los ojos no estén tan puestos en Europa y que Europa pueda mirar a esta América Latina que tiene grandes desafíos y que se ha animado a todos y que lo ha hecho con políticas de Estado activas y comprometidas. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y mi cariño a todos los peruanos, y decirles que aparte de tener una tierra bella, me he sentido muy identificada en esta jornada con que tenemos metas comunes, y eso me hace sentir realmente muy confortable en este tiempo. Bien, esa fue entonces la entrevista que hizo el periodista Fernando Gamio a Liliana Paredes de Argentina, y es coordinadora general del programa nacional Primeros Años de ese país. Estamos recibiendo algunos comentarios del chat. Por ejemplo, Pablo escribe y nos dice: no es posible incluir sin niños con una buena salud. Estamos totalmente de acuerdo con ese comentario de Pablo, y agregaríamos a sin buena salud, no es posible incluir sin niños también sin buena educación, sin una igualdad de oportunidades. Y Tatiana escribe y dice: interesante conocer experiencias de otros países. Efectivamente, y para seguir conociendo experiencias de otros países en las políticas de atención a la primera infancia, después del siguiente corte vamos a presentar la entrevista que hicimos con Andrea Torres, la entrevista también que nuestro periodista Fernando Gamio hizo con Andrea Torres de Chile. Ella también participó en este encuentro, en estos foros por la Semana de la Inclusión Social organizado por el MIDIS aquí en el Perú. Entonces vamos a un corte, entonces regresamos con la entrevista a Andrea Torres de Chile. Es importante invertir en la primera infancia porque es justamente en esos años en los que el niño sale a conocer lo que es el mundo, sale a darse cuenta o a ver qué cosa es lo que lo está rodeando. Y si ellos salen y ven violencia, y ven tristeza, y ven en la cara de sus padres angustia, dificultad, pues ellos van a pensar que justamente de eso se trata la vida. Es justamente por eso que todos debemos preocuparnos e invertir en la primera infancia.
Bien, el programa Chile Crece Contigo es un sistema de protección integral a la infancia que acompaña y es un seguimiento de los niños incluso desde la etapa de la gestación de la madre hasta su ingreso a educación inicial a los 4 o 5 años. Este programa cubre toda esa etapa del niño desde la gestación hasta los 5 años. Y para conocer un poco la experiencia de este programa y también sus opiniones respecto a esta relación entre inclusión social e inversión en la primera infancia, veamos la entrevista con Andrea Torres, que es precisamente coordinadora nacional de este sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. Bien, nos encontramos con Andrea Torres, es coordinadora nacional del sistema Chile Crece Contigo. Bueno, bienvenida a Perú, señora Torres. Explícanos en qué consiste el sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. Bueno, en primer lugar, Fernando, quizás poder agradecerles la invitación de poder compartir con ustedes y destacar, si me permites un segundo, lo maravilloso que es contar con un canal de televisión por internet que esté dirigido a temas de primera infancia. Es una experiencia, no me había tocado verlo, así que es un gusto y un placer poder compartir con ustedes. En relación a tu pregunta, Fernando, el sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo es un sistema fundamentalmente creado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y que busca acompañar la trayectoria del desarrollo de los niños y las niñas en Chile desde los 0 a los 4 años. ¿Qué significa acompañar la trayectoria? Fundamentalmente que organizamos las prestaciones, los programas, los servicios en salud y en educación para poder entregarle a las gestantes, a las familias y a los niños entre 0 y 4 años un conjunto de prestaciones que van desde talleres de prenatales, talleres educativos para padres, hemos incorporado mediciones del desarrollo para los niños y las niñas en el país, hemos incorporado, por ejemplo, un set completo de ajuar que se entrega a todos los recién nacidos que nacen en hospitales públicos del país, reciben una corral equipada, reciben ropa, reciben material de estimulación y además tenemos salas cunas, jardines infantiles, ayudas técnicas para niños con discapacidad, etcétera. Es decir, un conjunto de servicios que están puestos a disposición de los niños y las niñas en este tramo etario, que es tan significativo, como tú bien sabes, para el desarrollo futuro y presente de los niños. Y este sistema es un sistema que está conformado, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social en Chile y además está conformado y participan los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud chileno, junto con otras instituciones que también son importantes en materia de trabajo para las familias, de vivienda para las familias, de atención de la violencia, cuando se producen estas situaciones dentro de las familias, etcétera. ¿Cuánto ha ayudado a los niños de 0 a 4 años el sistema? Bueno, nosotros tenemos algunos estudios que nos indican que efectivamente hemos podido ir avanzando en superar tasas de rezago en el desarrollo infantil. El rezago son todos estos patrones que se espera que los niños cumplan de acuerdo a ciertos hitos del desarrollo y nosotros tenemos tasas de rezago que fluctúan entre el 25 y el 30% en nuestro país y que además aumenta, tú bien sabes, cuando estamos hablando de niños de poblaciones más vulnerables. Y hemos logrado generar toda una oferta de servicio para los niños que tienen situaciones de rezago y eso ha significado que hoy día tenemos disminución de estas tasas. En algunos porcentajes que difieren a nivel de país, pero estamos hablando de 5%, 7%. Es una meta incluso del Plan Nacional de Salud de la próxima década, poder aumentar la disminución, poder disminuir la tasa de rezago. Además, hemos generado toda esta oferta de salas cunas y jardines infantiles. Ha habido una tremenda inversión de parte del gobierno por aumentar la cobertura en todo el país para que los niños y niñas tengan acceso a una educación y a un cuidado en la primera infancia de la mayor calidad. Y además también hemos fortalecido toda la atención de salud, especialmente la detección de factores de riesgo que nos permita, por ejemplo, detectar situaciones de depresión posparto, situaciones de abuso de drogas en madres, situaciones de abuso situaciones de violencia intrafamiliar, cuando la madre tiene educación básica incompleta, y eso ha significado que hemos podido atender
año a año más de 180.000 gestantes en el país y a más de 680.000 niños y niñas entre 0 y 4 años. Y, por ejemplo, específicamente en la lucha contra la desnutrición crónica, ¿qué avances han habido? Bueno, por suerte Chile tiene una trayectoria en materia de política pública de salud de más de 50, 60 años. Hace varios años atrás, estamos hablando de los años 50, 60, teníamos las tasas más altas de desnutrición en América Latina. Hoy día eso ya no es un problema en nuestro país, las tasas de desnutrición son muy, muy bajas, no, más bien nuestro problema hoy día es la malnutrición por exceso. Lamentablemente la obesidad y el sobrepeso están afectando a los niños entre 0 y 4 años. Incluso, tú sabes, esto siempre pasa, la pobreza siempre tiene cara de niño y niña, y este fenómeno del sobrepeso y la malnutrición está afectando más fuertemente a los niños y las niñas. Por lo tanto, ahí estamos haciendo un esfuerzo por fortalecer políticas públicas que nos permitan incentivar la actividad física, atender situaciones de sobrepeso en la infancia e incluso en la gestación, porque uno sabe, gestantes que están con sobrepeso probablemente pueden tener un impacto en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, gracias a políticas públicas de muchos años, nosotros no tenemos el flagelo de la desnutrición crónica. ¿Cuál es la relación que debe haber entre la atención que se debe brindar a la infancia para lograr una inclusión social? Bueno, es fundamental invertir en primera infancia, no solo pensando en que es un derecho de todos los niños y las niñas y de todos los seres humanos acceder a condiciones dignas de educación, salud, trabajo, etcétera, sino también que es fundamental invertir en primera infancia porque estamos hablando de que los niños y las niñas además son el futuro del país. Es el capital humano, es el capital cultural, es el capital productivo y efectivamente, si solo lo pensamos desde el punto de vista económico, todo lo que uno deja de hacer en primera infancia tiene repercusiones en políticas públicas que uno tiene que generar a futuro. Si no atendemos la desnutrición, si no atendemos el rezago en el desarrollo de los niños, esto tiene implicancias finalmente en niños que no van a poder desarrollarse plenamente, no van a poder alcanzar sus niveles de desarrollo adecuado y probablemente no van a poder fortalecer todas sus capacidades, y eso va a implicar más gasto para el Estado. O sea, estamos hablando de planes de capacitación a futuro, estamos hablando de probablemente acceso a ciertas situaciones como cuando los niños entran en periodos de violencia, de delincuencia, etcétera. Entonces, no invertir hoy día en primera infancia tiene un costo para los países y eso está absolutamente estudiado, absolutamente demostrado, y es fundamental que los países generen políticas que nos permitan incluir desde la cuna, hacer equidad desde la cuna, emparejar la cancha para todos los niños y las niñas. Las niñas y los niños nacen iguales y lo que va ocurriendo es que tienen acceso diferenciado a oportunidades de estimulación, de desarrollo, de crecimiento, y eso implica que finalmente egresan antes del colegio, desertan del colegio, no logran su mayor desarrollo, y eso va implicando que tenemos un capital humano menos formado, menos desarrollado y por ende menos posible de contribuir significativamente al desarrollo del país. ¿Cree que en la región se ha priorizado la inversión, la atención a la primera infancia? Yo creo que han habido esfuerzos muy importantes, es una temática que ha estado muy en boga en los últimos años y hemos visto iniciativas bastante innovativas en ese ámbito. Tenemos a Colombia con una estrategia de cero a siempre, tenemos Uruguay que ha generado esta política que se llama Uruguay Crece Contigo, el caso chileno, hemos conocido ayer el caso de Argentina con primeros años, Brasil también con infancia primera infancia, y justamente Perú, que ha hecho todo un esfuerzo súper significativo, me parece a mí destacable, de intentar articular a un conjunto de sectores para poder generar resultados muy concretos en materia de primera infancia. Yo diría que sí, pero nos falta mucho. La inversión en primera infancia sigue siendo una inversión estatal que es baja. Estamos hablando probablemente de un 1 o un 2% del Producto Interno Bruto de los países,
y se requiere mucho más inversión en educación, en salud, en infraestructura y también incluso en ministerios y sectores que uno pensaría que no están habitualmente relacionados con la infancia, pero que tienen impacto en el desarrollo infantil. Adecuadas condiciones laborales para las familias, adecuadas condiciones de habitabilidad, el tema del transporte, por ejemplo, en el caso chileno las familias muchas veces están muy estresadas y llegan muy estresadas a las casas y a relacionarse con los niños porque vienen de viajar 2 horas en un transporte público, no han podido descansar, pasan 8 horas trabajando, 4 horas viajando en el transporte y por lo tanto pensar en políticas integrales implica no solo pensar en educación y salud, que son fundamentales, pero también en toda esta serie de otras políticas y sectores que impactan en el desarrollo de los niños y las niñas, porque finalmente impactan en las familias. Y una familia que no tiene las condiciones para cuidar adecuadamente, probablemente es una familia que no va a poder preocuparse y ocuparse como corresponde de los niños y las niñas. La inversión en la primera infancia también es una forma de reducir las brechas sociales que hay en nuestros países. Absolutamente. En la medida en que tú generas las mejores condiciones para el desarrollo de los niños y las niñas, vas emparejando la cancha, y emparejar la cancha implica que reduces las brechas, que reduces las desigualdades en el desarrollo del capital humano y que efectivamente haces carne lo que en general todos los gobiernos dicen, que los niños y las niñas deben ser una prioridad en la política pública. Lo importante es cómo pasamos de este discurso, que estamos todos muy convencidos, a prácticas concretas que se traducen en inversión en recursos financieros, en recursos humanos, en recursos técnicos y en prioridades políticas que las podamos ver todos los que trabajamos en el gobierno, pero además fundamentalmente que la puedan ver y sentir los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. Bien, esa fue una entrevista con Andrea Torres de Chile, que es coordinadora del Sistema de Protección Integral de Chile, del programa que se llama Chile Crece Contigo, que como vimos en la lista atiende a niños de 0 a 4 años. Daniel nos escribe a través del chat y nos dice: qué importante que en la región se tenga clara la importancia de la inversión a la infancia. ¿Se da de la misma manera en el Perú? Creemos que efectivamente el tema de la inversión en la infancia, digamos, incluso en esta semana de la inclusión social, tanto el presidente Humala, la ministra del MIDI, Paula Bustamante, han reiterado que la primera infancia es una prioridad del gobierno en el marco de las políticas de inclusión social. Creo que está claro, seguramente en el discurso, el tema de la prioridad y la importancia de la inversión en la primera infancia. Hay un consenso entre autoridades, entre expertos de la importancia fundamental de la inversión dirigida a los niños. Ahora el tema es cómo pasar del discurso a la práctica para que esa inversión, esa claridad que existe, esa claridad conceptual que existe de la importancia de invertir en la primera infancia se traduzca en políticas efectivas, ¿no? Se han destinado en los últimos años más recursos para la inversión en la primera infancia, pero también es cuestión de destinar más recursos y de invertir mejor esos recursos. Y también es fundamental articular las políticas para la primera infancia y que estas políticas, pues, y que esta claridad que existe sobre la importancia de inversión en la infancia se convierte en una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Nosotros vamos a un nuevo corte y después del corte regresamos con la entrevista a Robert Myers, que es investigador en temas de infancia de México. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online
Nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Mira, aprovechando la presencia en el país de diversos especialistas internacionales con ocasión de esta Semana de la Inclusión Social que se viene desarrollando en estos días, también conversamos estos días con el señor Robert Meyers, que es Robert Meyers de México, que es un doctor en Economía de la Educación, es un investigador especialista en temas de infancia y él es miembro de la Asociación Civil hacia una Cultura Democrática, ACUDE, de México. Entonces veamos este diálogo con Robert Meyers de México. Bien, nos encontramos con el señor Robert Meyers, es investigador de la Asociación Civil hacia una Cultura Democrática, ACUDE, de México. Bueno, bienvenido a Perú, señor Meyers. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia de la atención a la primera infancia en relación a la inclusión social que se quiere lograr? Bueno, la tendencia es responder eso en términos de estudios, investigaciones. Yo diría que debemos empezar con el sentido común. Sabemos que si se construye una casa hay que tener bases sólidos. Y si no tiene bases sólidos y se pone cosas arriba del base, puede ser que cae todo. Entonces es sentido común. Y si tú piensas de tu experiencia como padre, como tío, como alguien que observa a sus vecinos, se ve que los primeros 2 años son los tiempos cuando el niño empieza a desarrollarse las habilidades de caminar, de hablar, de relacionarse con otros. Todos estos bases tienen que servir para la vida. Entonces, para mí es tan obvio. Y la pregunta es ¿por qué no hemos entrado antes en esto? Y yo creo que hay muchas razones. Es que, no, pues mira, alguien en la bolsa dice, no, pues mira, yo salí bien y no tenía eso. No asistía a ningún preescolar, no sé. No. Entonces, todo el mundo debe ser igual, pero no es así. Y además se puede empezar a citar los datos internacionales que muestran que la tasa de retorno económico de una inversión en los primeros años es más alto que en cualquier otro nivel de sistema educativo o otros programas que tú puedes mencionar. Pero yo prefiero apelar al sentido común de la gente y piénsalo. ¿Usted cree que en la región se tiene en cuenta este sentido común, se tiene claro o no? Mira, ha sido un proceso larguísimo. Yo empecé trabajando ese tema hace 40 años. En ese entonces yo creo que no había ese sentido. Hoy en día, y mirando los programas, documentos aquí en Perú, yo creo que sí hay ese sentido, por lo menos en el discurso.
y en los documentos, y yo creo que en unas actividades que ya se han ido desarrollándose, ya está el sentido, pero la pregunta es, ¿qué es la forma mejor de hacer esto, de invertir? Eso ya es más difícil. Usted menciona que es más importante el cómo más que lo conceptual. Bueno, solamente porque yo siento que ya se han llegado a un punto de lo conceptual en Perú que por lo menos es acorde con lo que yo pienso que debe ser lo conceptual, y esto incluye un reconocimiento de la importancia de la interacción, no solamente que se hace cosas a un bebé o un niño, incluye la idea de que el desarrollo influye tanto la sobrevivencia y crecimiento como al revés, que todavía no está totalmente aceptado, pero yo creo que eso es importantísimo. La idea de que desarrollo ocurre en interacción con el ambiente, entonces hay que ver lo que pasa con el niño y sus ambientes. Está aceptado. O sea, la importancia de tratar de incorporar una dimensión cultural, porque hay diferentes contextos y visiones del mundo. Yo creo que al nivel conceptual está aceptado, pero la pregunta es cómo. La falta de inversión en la primera infancia no obstaculiza que se cierren las brechas que no permiten una inclusión social. Por supuesto. Y hay un proceso continuo de convencimiento de gente que puede ocurrir en muchas formas. Uno es, tú muestras estadísticas o tienes un Nobel en economía que está diciendo que entonces se escucha este Nobel, o vienen fondos de afuera que están destinados para esto, o se visita un proyecto y se ve las maravillas que puede ocurrir en un proyecto. O sea, hay muchas formas de tratar de convencer, pero sí persiste algo de esta idea de que primero sobrevivimos y después desarrollamos. Menos porque con la tasa de mortalidad que ha bajado tanto en los últimos, vamos a decir, 20, 30 años, ya se dice, ok, vamos logrando esto, va continuándose. Entonces, ¿qué? ¿Sobrevivir para qué? Para desarrollarse bien, para disfrutar el bienestar. ¿Sí? Y poco a poco se va cambiando. No sé si de repente nos puede contar un poco cómo está la situación en México en relación a la niñez. ¿Está está siendo priorizada en las políticas? Yo creo que en México también había cambios que sí hoy en día prestan mucho más atención a la niñez, en el sentido no de 0 a 17, pero los primeros años. Y incluso en la presentación di un ejemplo que me parece fascinante, a ver cómo sale, en que dentro de un programa que se llama Seguro Médico para la Nueva Generación, todos los niños del país, ese es el deseo, van a participar en un tipo de diagnóstico o tamizaje que analiza varios factores en su desarrollo mismo, su
ambiente que hay que atacar para mejorar el desarrollo del niño. Entonces, se va extendiendo eso casi nacionalmente para los chiquitos. Yo creo que siempre hay cosas mejores que se puede hacer. Una vez que tienen el diagnóstico y se reconoce el problema o la severidad del problema, yo creo que todavía hay mucho menos fondos que se necesita para atacarlo, mejorarlo, e incluso especialmente para familias en áreas rurales, porque se organiza un tipo de taller que no necesariamente va a tener la calidad que se necesita para tener los resultados. ¿Hay avances en la lucha contra la desnutrición, por ejemplo? ¿En qué? ¿Hay avances en la lucha contra la desnutrición crónica? Sí, bueno, pero eso es más obvio. Y como digo, esto fue lo que se atacó primero. Y recuerda, nutrición es dos cosas, es alimentación y es crecer más grande. Esto no es desarrollarse. Tú puedes ser más grande y no más desarrollado en términos cognitivos o emocionales. Y eso es muy importante. Hay unas cositas de nutrición que tienen que ver con anemia, con yodo, que sí tienen más efecto directo sobre el desarrollo por sí mismo. Pero sí se han ido atacando esto y acaban de hacer una encuesta nacional de salud y que sí se muestra muy bien que van bajando desnutrición crónica, va mejorando la situación en cuanto a menos anemia, etc. ¿Hay articulación entre el Estado y la sociedad civil en favor de la niñez? Poca. en una palabra, sí. Sí, Mayes, ¿por qué Perú es pionero en educación inicial? Bueno, le dije en la presentación que lo que hoy en día se llama educación inicial, que es 0 a 5, que en México es educación inicial es 0 a 3 y preescolar es 3 a 5. Pero en la reforma educativa de 1972 se metió como una parte del sistema educativo, algo que en ese entonces se llamaron educación inicial. Y en esa ley, la primera división en educación ya fue inicial. Entonces, el gobierno tenía que hacer algo en relación a educación inicial. Y la primera respuesta fue los guaguabasis, para rural basado en lo comunitario. Y esto también fue innovadora. Entonces, sí tiene historia, especialmente del lado educativo. Es muy lindo. ¿Algo más que quiere agregar, señor Mayers? ¿Algo más que quiere agregar? Voy a decir una cosa que yo debo haber dicho allá. En todas las presentaciones ayer apareció una palabra que me gusta mucho, y la palabra es acompañamiento. Y esta idea de acompañamiento yo creo que se puede aplicar y debe aplicar a muchos niveles. La persona que cuida un niño debe acompañar al niño en una forma activa, respondiendo, mirando lo que necesita, dando los estímulos que se necesita, acompañando. Pero no solamente diciendo, tú debes hacer eso. Bueno,
al nivel de un centro de atención. La cuidadora debe acompañar a sus niños. La educadora o cuidadora en un centro necesita un acompañamiento de gente que normalmente dicen son supervisores, o hasta inspectores. Pero si pensamos en acompañamiento, se pone otro tono, es más horizontal, es más interactivo, es más aporte personal, es más humano. No, la persona no es un objeto, es un sujeto. Y a otro nivel, vamos a hacer un distrito o municipalidad donde están poniendo mucho énfasis, ¿no? El gobierno tiene que acompañar, no solamente dar fondos, tiene que acompañar la municipalidad en su tarea de montar y llevar a cabo programas, ¿sí? Entonces me impresionó la presencia, y esto no es algo que hace 30 años uno había escuchado. Bien, entonces fue esta entrevista con Robert Myers de México. Él es investigador mexicano especializado en temas de infancia de la Asociación Civil hacia una cultura democrática de ese país. Nos siguen escribiendo en el chat. Pablo escribe y dice, luego de las entrevistas que estamos presentando, dice: Argentina y Chile nos llevan años luz en atención a la infancia. ¿Cuándo podremos alcanzar niveles de vida como los de esos países? Simplemente para mejorar los niveles de vida en general y los niveles de vida de la infancia es fundamental trabajar en los temas de redistribución de ingresos, de que el crecimiento económico, transformar el crecimiento económico en un crecimiento equitativo con políticas específicas de redistribución de ingresos y políticas específicas para reducir y eliminar las brechas sociales. Y como coinciden los 13 entrevistados que hemos presentado a lo largo de este programa, es fundamental precisamente dirigir la inversión en la primera infancia para reducir esas brechas y avanzar a un crecimiento equitativo. Reducir las brechas implica pues invertir en los niños para asegurar educación, salud de calidad y un crecimiento de los niños con igualdad de oportunidades. Nosotros vamos a un último corte y regresamos en la parte final del programa con la entrevista a Cândida Kirchner de Brasil. Ella es y ella nos va a comentar sobre cómo funciona el programa Primera Infancia Mejor de ese país. Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligente que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bien, el programa Primera Infancia Mejor de Brasil tiene como objetivo central estimular el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño desde su nacimiento
para que así pueda pues, desarrollar un mejor aprendizaje y un aprendizaje más rápido cuando ingrese a educación inicial a la escuela. La coordinadora, la supervisora del equipo de este programa Primera Infancia Mejor de Brasil, Cándida Kirtz, nos concedió esta entrevista en el marco de esta Semana de la Inclusión Social. Veamos la entrevista con Cándida Kirtz de Brasil. Nos encontramos con Cándida Kirtz, es supervisora del equipo del programa Primera Infancia Mejor del Brasil. Bienvenida, señora Cándida Kirtz. Cuéntenos, ¿en qué consiste el programa Primera Infancia Mejor? Sim, obrigado pelo convite. O programa Primeira Infância Melhor é uma política pública do governo do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, ao qual faz parte dos 26 estados que dividem o Brasil mais o Distrito Federal. O programa Primeira Infância Melhor foi criado em 2003, se tornou política pública em 2006 e é um programa de atendimento às famílias em vulnerabilidade, em extrema pobreza. Lá, esse atendimento é realizado através de visitas domiciliares às famílias semanalmente. Ele tem como objetivo orientar essas famílias para que promovam o desenvolvimento dos seus filhos de 0 a 5 anos. Damos uma atenção especial às gestantes, porque o nosso grande objetivo é resgatar o papel dessa família, combatendo a mortalidade infantil e a mortalidade materna. ¿Cómo se ha combatido la desnutrición infantil? O Brasil já vem com indicadores nutricionais bem baixos. Nós agora temos muito mais a questão de buscar nessa faixa etária o resgate da amamentação exclusiva do que o combate à nutrição. No Brasil já é uma coisa para nós praticamente erradicada, a não ser em algumas comunidades específicas, como comunidades indígenas e quilombolas. Para isso, nós temos toda uma atividade que é um resgate nutricional a partir da cultura alimentar dessas famílias e um complemento de vitamina A e ferro. Ahora, ¿por qué es importante la relación entre la primera infancia, la atención que se debe brindar a los niños para lograr una inclusión social? É fundamental porque hoje pesquisas e estudos mostram que é nessa faixa etária de 0 a 6 anos que as crianças se encontram em maior risco frente à pobreza. Eles são os mais vulneráveis. Por quê? Porque exigem um cuidado individual por parte dessas famílias. E muitas vezes essa família precisa sair para conseguir o seu sustento, providenciar o recurso para essa família, e essa criança acaba então ficando à mercê de uma vulnerabilidade maior. Pensar esse recorte da população se faz essencial, porque eles são os que mais sofrem perda financeira em função de que a família precisa ter mais recursos para atender às suas necessidades, seja de alimentação, de saúde. A família tendo pouco recurso e um grande número de filhos, essa lacuna se amplia. Então, por isso, pensar a inclusão dessas famílias em políticas públicas é poder garantir acesso a serviços de saúde de qualidade, alimentação saudável e estímulo para a primeira infância. ¿Por qué es importante la inversión en la primera infancia? É fundamental porque é nos primeiros anos de vida que se consolida todo um processo de formação neurológica. Dizem grandes estudiosos que é nesse período da vida que nós formamos todas as nossas conexões neuronais. A partir dos 6 anos, ou nós as estimulamos ou a perdemos.
O investimento nessa faixa etária nos garante um maior desenvolvimento e uma maior qualidade de vida para esses futuros adultos. A través, ¿cuánto ha beneficiado a los niños el programa Primera Infancia Mejor? O programa Primeira Infância Melhor é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, então, os municípios, que são os governos locais, precisam implementar. Ele acontece, então, a partir da gestação da mãe e esse acompanhamento se dá até os 5 anos de idade. Finalmente, ¿usted cree que en la región se ha priorizado la inversión en la primera infancia? Muito. Estamos há 10 anos com esse programa e há um grande investimento e se criou a cultura de pensar este recorte da população, que era o que não existia há muitos anos atrás. Saúde atendia a criança da gestação a 1 ano e depois a escola se comprometia. Existia uma fatia descoberta. E acho que agora se iniciou uma nova etapa de investimento para esse recorte da população que vai refletir nas comunidades futuras. Tem estudos como um prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que diz que cada dólar investido na primeira infância se tem uma economia de tem uma economia, um acréscimo na renda familiar de mais de $100 no ser adulto. Bien, y con esa entrevista a Cándida Kirtz de Brasil, del programa Primera Infancia Mejor de Brasil, bien, nos encontramos llegamos al con final del programa de hoy en el Kirtz, que hemos tratado este tema de inclusión social y la infancia, y en el que nos ha permitido este programa, estas entrevistas que hemos presentado ya, nos ha permitido conocer lo que se está haciendo en otros países de la región respecto a los temas de inversión en la infancia. Hemos entrevistado funcionarios y también analistas de países como Argentina, Chile, México, Brasil, y eso nos ha permitido conocer precisamente la importancia que se le da al tema de la inversión en la primera infancia como una política de crecimiento económico y de inclusión social en distintos países de la región. Antes de irnos, queremos leer un último chat que nos llega de Tatiana, que dice: felicitaciones, buenas las entrevistas y los invitados internacionales. Gracias, Tatiana. Precisamente estos invitados internacionales que hemos presentado hoy día, como decía, nos ha permitido tener un panorama de lo que se está haciendo en políticas para la primera infancia en otros países de la región, en este caso de Argentina, Chile, Brasil y México. Les recordamos que el programa presentado hoy día se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Mañana el programa Diálogo Abierto va a tratar el tema ¿qué debe hacer un alcalde para combatir la desnutrición y la anemia infantil? Un tema fundamental respecto a cuál debe ser el rol de los alcaldes, de los gobiernos locales para combatir estos dos graves problemas que afectan a la infancia, como son la desnutrición y la anemia. Y en el programa de mañana van a estar Federico Guanais, que es especialista en temas de salud del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Va a estar también Delia Haustein, directora de Prisma, y Leonardo Llanes, de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. No se olviden, mañana a las 4 de la tarde, entonces en directo, una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Buenas tardes.